Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Este segundo video es para explicar realmente el motivo detrás de las comparaciones de imágenes de un video anterior que he hecho en mi canal, porque muchísimas personas no entienden realmente de qué va todo esto. Y es importante, como siempre digo, explicar a la gente, porque es que mucha gente lo entiende con una sola imagen, pero muchos otros tantos es que no entienden porque es demasiado, porque simplemente la verdad genera una disonancia cognitiva en sus creencias religiosas y también creencias históricas. Esta primera imagen muestra dos puertas, ¿de acuerdo? Tenemos la tumba del rey Midas, ¿de acuerdo? Y tenemos lo que sería la puerta de Hayu en Marca, ¿de acuerdo? Esto es en Latinoamérica. Pues como podemos ver, se parecen bastante y mucho. Hay una puerta aquí, esta puerta hace una representación de una entrada, posiblemente un portal a entrar a otro mundo. Aquí tenemos ejemplos también: Indonesia, México, Egipto. Siempre hay tres puertas, siempre hay la pirámide escalonada, ¿de acuerdo? Como podemos ver, o sea que simplemente los creadores de estas pirámides fueron los mismos. La cultura misma del mundo, la historia es la misma. Por eso la gente no entiende cuando hablan de lo que sería la mitología griega, egipcia, persia, la de Latinoamérica, la cultura azteca, etcétera, etcétera. Estas culturas del mundo, africana también, Nueva Zelanda, Australia, todas están vinculadas bajo el mismo o los mismos dioses originales, ¿de acuerdo? Que tenemos más ejemplos de comparación: mayas y balineses, como podemos ver, o sea, dos países que están, dos regiones del mundo que están completamente separados por océano. ¿Cómo es que realmente vemos de que hay una similitud? Por ejemplo, Bali, maya, como podemos ver una vez más, como puedes ver, es que se parecen demasiado, es que es exagerado, ¿a que sí? Como podemos ver, las figuras, las formas, como sostienen lo que serían objetos, ¿de acuerdo? Es exageradamente similar, ¿no? Esto obviamente indicaría lo siguiente: estamos literalmente enfrente de una cultura en el pasado, que también tenemos Göbekli Tepe, Indonesia, las Islas de Pascua y Turquía, ¿de acuerdo? Es muy similar, ¿de acuerdo? Como vemos, las manos aquí también, ¿de acuerdo? Posicionadas, como se puede ver aquí también. Las manos aquí también, las cabezas muy grandes, ¿de acuerdo? Y hasta la misma forma, o sea que todo esto indicaría de que son culturas provenientes del mismo grupo cultural. Esto obviamente es una buena y una mala noticia. La primera mala noticia es de que realmente tu historia, tu cultura tal y como la conoces, es una falsificación. Básicamente, cuando tú estudiaste la historia misma y pensaste de que tu cultura es original, de que es única, no lo es. Todo se origina de una forma única: Egipto, Sumeria, Perú, India. Todos tienen ojos azules, todos tienen lo que sería el mismísimo tipo de cara, ¿de acuerdo? O sea, los dioses originales del mundo son los mismos, ¿de acuerdo? Y también vemos lo que sería aquí los diseños aztecas, griego, ¿de acuerdo? Judío, no sé qué es lo que es, céltico, Hopi, chino, Japón, islámico, ¿de acuerdo? Tibet. Es la misma forma con los puntos, ¿de acuerdo? ¿Entiendes a dónde van los tiros realmente? O sea, la historia que tú estudiaste y que te intentaron convencer de que somos culturas independientes, que cada cultura es única, no es verdad, nada es verdad, ¿de acuerdo? Las líneas ley te muestran una vez más en el mapa de la Tierra, ¿de acuerdo? Estas estructuras, estos templos, ¿de acuerdo? Están siempre creados en líneas ley, ¿de acuerdo? Siempre posicionados en líneas ley importantes, ¿de acuerdo? Del mundo. Que esto no es el azar, o sea que están puestos aquí simplemente porque hubo un objetivo específico, ¿de acuerdo? Tenemos los templos, ¿de acuerdo? Las imágenes, los puntos de conexión y las líneas ley, que son literalmente canales de energía. Estas líneas ley son realmente fuentes de energía que llevan la energía por la Tierra en diferentes puntos. La Tierra en sí misma es casi como si fuese un organismo vivo, ¿de acuerdo? Que tiene su propia energía, ¿de acuerdo? Y esto es un ejemplo perfecto de cómo estaban posicionando estos templos, ¿de acuerdo? Ahí mismo en puntos estratégicos para absorber esta energía y utilizarlos para su propio beneficio, obviamente, ¿no?
Tenemos más imágenes, por ejemplo, esta misma también es muy interesante. Los dioses antiguos del mundo también tenían este tipo de, como si fuese una bolsa o alguna herramienta. Esta herramienta está en todas las culturas del pasado. Una herramienta muy similar, ¿de acuerdo? Que simplemente, una vez más, no entendemos por qué. ¿Por qué tal similar eso? También tenía aquí otra imagen que mostraba esto mismo, si no me equivoco. A ver si la encuentro. Había aquí también otra. Bueno, esto también en México y en diferentes partes del mundo. Los Anunnaki, por ejemplo, también tienen este reloj. Como podemos ver, el reloj que está en diferentes culturas. Este reloj moderno que hace referencia una vez más a las culturas del pasado, ¿no? Que vivían antes y que tenían esa conexión. También tenemos las diferentes aves, ¿de acuerdo? Egipto, Maya, Babilonia, América del Sur, Azteca, Toltec, ¿de acuerdo? Es lo que sería ese pájaro del sol, ese pájaro que hace referencia a una cultura de adoración al templo del sol, ¿no? Como podemos ver aquí también, ¿no? Mesopotamia, como podemos ver, y Egipto, o sea, es lo mismo. Obviamente son un poco diferentes, muy poca diferencia, como dije antes. Lo que sería la similitud es en un 90-95% lo mismo. Obviamente con esto no te puedes explicar el por qué esta similitud, ¿no? Como vamos a ver, es que es alucinante. Ver estas imágenes juntas, ¿de acuerdo? Uno ya puede entender realmente a dónde vamos. Cómo esto se parece demasiado y mucho, ¿no? Vamos a quitar lo que sería la selección de esto. Otro ejemplo más, una vez más, de lo mismo. Como podemos ver, lo que sería la serpiente, que tiene el poder del sol y tiene el poder de los objetos. Como podemos ver aquí también, ¿no? Estos objetos están en todas partes en las culturas. Una vez más, los mismos objetos. También interesante que sí. Un ejemplo ahí también, en Egipto y Ecuador, este tipo de dios o ser que tiene lo que serían los mismos movimientos, la misma corona, el mismo objeto sosteniéndolo, ¿no? Como se puede ver. Una entrada a un templo, una vez más, como se puede ver, los mismos ojos, ¿de acuerdo? La cara también, o sea, es que es muy obvio de que esto fue hecho por una cultura similar. Una vez más, la similitud es que es muy fuerte, ¿de acuerdo? Y hasta en la misma iglesia, la Biblia también, por ejemplo, lo que serían las pinturas religiosas, ¿no? Aparece Jesús con las tres puertas, como se puede ver, interconectadas una vez más, que hace referencia a esa misma cultura del pasado, ¿de acuerdo? Más ejemplos de estas herramientas en las diferentes culturas del mundo, ¿de acuerdo? Babilonia, de Sumeria, de Egipto, ¿de acuerdo? De Inca. Es que es increíble, o sea, esto es alucinante. Era para flipar, que también esta forma, este mosaico también en diferentes partes del mundo. Los dioses antiguos también con cara de serpentina, de serpiente, ¿no? Que aparecen en diferentes pinturas. Estos en los montes Utah, de acuerdo, en Estados Unidos. Ahí tenemos ejemplos de Japón, ejemplo de Panamá, ejemplo de Serbia, ejemplo de Longhorn Carnion, esto es en Estados Unidos, y también lo que sería en Japón también una vez más. O sea, el mismo tipo de ser mitológico serpentino aparece en diferentes culturas, ¿no? Entonces esto es para que la gente entienda realmente de que todo esto, y obviamente Dios, como se puede ver, Jesucristo, ¿de acuerdo? Y Horus es lo mismo. Es lo que sería una repetición de la historia constantemente. Aquí también simbología antigua. Esto es para allá, para rematarlo, para que el mundo entienda perfectamente a dónde vamos. Fijaros esta interesante escultura de este dios o esta diosa que está sosteniendo estos animales por las manos. Con las manos aparece el mismísimo Dios en todas las culturas del pasado en la misma posición, ¿de acuerdo? Así es. Todos, mira, Hitita también, Mesopotamia, Persia, Grecia, Anatolia, todos, Italia también, Persia, fenicios, India antigua, los navajo también, los Andes, ¿qué más? Persia. Es que es alucinante, o sea, todo lo que tú pensabas de que era independiente, de que era único, de que era una cultura única que fue creciendo, no es verdad. Todo está completamente vinculado, todas las culturas son las mismas del mundo, ¿de acuerdo? Aquí se puede ver de una forma clarísima. Si todavía no eres capaz de creer de esto, pregúntate tú lo siguiente: ¿por qué entonces hay tanta similitud?
¿Por qué debemos tantas cosas que simplemente se parecen demasiado en nuestra cultura? Es que no se pueden explicar, es que simplemente no tiene sentido. ¿A que sí? Que lo tienes en tu cara, ¿no? Entonces la respuesta a esta pregunta muy importante es la siguiente. Somos literalmente el producto de un reseteo y nuestra humanidad pasó por un momento en el cual la cultura del mundo, el planeta entero, estaba completamente dominado por una sola cultura en la cual había diferentes, digamos, influencias artísticas en otras partes del mundo, pero era la misma cultura, ¿de acuerdo? Era simplemente una diferencia muy pequeña en cuanto a la interpretación artística, pero lo que sería el fundamento, la parte principal, era exactamente lo mismo. Y esto es exactamente lo que estamos viendo con estas culturas, ¿de acuerdo? Que también lo que sería el Papa, una vez más, la glándula pineal que aparece en todas las culturas antiguas, una vez más, lo mismo. Hacia el Vaticano sabe perfectamente esto y lo representa en su cultura también, porque saben de que se originaron de esa misma cultura antigua, pero no te lo quieren decir. El Vaticano sabe perfectamente de que la historia misma es una mentira, está manipulada, modificada, y la historia real del mundo es completamente diferente de cómo tú realmente crees de que es el mundo en la sociedad, ¿no? Bien, pues con este vídeo nada más acabamos este videoprograma. Era únicamente para que la gente entienda, no te engañes y sé listo, ¿de acuerdo? Porque las evidencias hablan por sí mismo. Todo el mundo, nuestra historia es una manipulación total, porque la verdadera historia habla de algo completamente diferente, de una raza en la humanidad, en la historia del pasado que desapareció por cualquier motivo, y esta cultura dejó los rastros en todo el mundo de sus evidencias, de su historia, y es la mismísima cultura antigua, ¿de acuerdo?, que desapareció. Estos dioses antiguos, estos seres poderosos antiguos que crearon ciudades, imperios, desaparecieron completamente, obviamente muestra claramente de que algunos tenían características físicas que son diferentes a las características de seres humanos, ¿de acuerdo? O sea, que tenían un ADN ligeramente diferente, con formas diferentes, con alas, obviamente, y con estructuras corporales bastante diferentes, ¿de acuerdo? Esto hace referencia de que tienen lo que sería un ADN mucho más avanzado y proveniente posiblemente de otros mundos fuera de la Tierra, ¿de acuerdo?, en los cuales se asentaron y obviamente desaparecieron después de un tiempo por motivos de que podía ser un cataclismo o cualquier tipo de evento de destrucción masiva en nuestra Tierra. Bueno, espero que con este vídeo por lo menos habéis entendido la explicación de esto y también cómo esto se vincula y por qué nuestro mundo literalmente está formado por una única cultura, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Y bien, pues nada más, nos veremos como siempre en los próximos vídeos. Hasta pronto. Muy buenas gente, ¿cómo estamos todos aquí en el canal AlphaMind? Y tengo que hablar de más cosas que simplemente son alucinantes. Esto es el disco celestial de Nebra. Es un disco de bronce, artefacto con un diámetro de 30 centímetros, creado lo que sería aproximadamente el siglo 7 a.C. ¿Por qué esto es muy importante? Veréis, este disco se encuentra en el Museo Arqueológico de Halle en Alemania. El disco está cubierto con una pintura verde, viscosa, muy interesante, y muestra el Sol, la Luna y 32 estrellas, incluido las Pleiades, ¿de acuerdo?, que están puestas en oro. Ahora bien, lo fuerte es lo siguiente, la relación y la posición en cuanto a las estrellas con cada estrella en la constelación y el disco es extremadamente correcta en cuanto a, digamos, al cielo, lo que vemos, ¿no? Esto indicaría de que básicamente la gente del pasado hace, imaginaros, más de 2000 años, hablamos de casi 3000 años en el pasado, tenían una habilidad tan loca de generar y crear un sistema para orientarse en el cielo. Pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cómo consiguieron esto? Es que es alucinante, es imposible, al no ser de que realmente la cultura del pasado fue totalmente diferente, pero nos mienten porque les gusta mantenernos en la ignorancia y no quieren reconocer que la estúpida teoría de la evolución es una total mentira. Pero bueno, seguimos con más cosas muy interesantes. Lo que veis aquí es un mapa muy interesante que muestra los caminos, las entradas en la Antártida
a los continentes secretos de Liberia y Asgardia. Veréis, después de que Alemania en la Segunda Guerra Mundial investigase el Tíbet, muy poco tiempo después descubrieron algo muy curioso en el Tíbet y Hitler mandó un montón de grupos de investigación a la Antártida y al Polo Norte para buscar esa entrada secreta. Había mapas y todo tipo de gráficos con diferentes descripciones después de o durante la Segunda Guerra Mundial, y estos documentos curiosamente han sido ignorados, desaparecidos o completamente borrados del mapa, porque muestran cosas que simplemente la humanidad del ser humano de a pie tiene prohibido. Prohibido saber de que más allá de lo que sería del muro de hielo, o mejor dicho, más allá de nuestra impresión del límite de la Tierra, hay algo que se encuentra. Puede que debajo, puede que más allá, puede que arriba, puede que en una parte, en una dimensión paralela, no sé realmente, pero está muy claro de que esta gente, ¿de acuerdo?, buscaban algo y sabían de que buscaban algo en específico, ¿de acuerdo? Y encontraron cosas importantes. Por eso el almirante Byrd, después de la Segunda Guerra Mundial, se fue para allá con un ejército de casi 5.000 personas, con submarinos, tanques, coches, con aviones, para una exploración. ¿Para qué? ¿Para pingüinos? ¿En serio? Venga, hombre, eso es una mentira. Obviamente fueron para allá para posiblemente o investigar o en una guerra o aniquilar un grupo de gente que vivía allí o robar algo. ¿Quién sabe realmente? Nadie lo sabe con certeza. Lo importante es lo siguiente. Allí, por lo que sería por 1940 a 45, había cosas increíbles y guerras que se han librado lejos del ojo público, donde posiblemente consiguieron artefactos extremadamente poderosos que a lo mejor se utilizaron para avanzar la mismísima humanidad actual. Estos son unos túneles de Nueva York de 1913. Creo que os fijéis en el detalle, en el nivel de lijado de estos túneles y en la forma muy extraña. Esto es rarísimo. Estos túneles eran para transportar objetos, pero nadie sabe con certeza exactamente el qué, ¿de acuerdo? Los túneles, como podéis ver, tienen una masonería brillante, un detalle alucinante, muy lijado, como si estuviese creado por una máquina ultra poderosa, ¿de acuerdo? Con lo que sería cortes casi tipo láser, ¿de acuerdo? Muy importante. Como podéis ver, esto una vez más demuestra de que en el pasado hay eventos, cosas que aunque hay fotos, te dicen una historia completamente diferente e ignoran lo que pasó allí de verdad, porque tienen miedo de que la gente sepa de que hay movimientos, tratados, objetos, transacciones con entidades, con otros seres, o posiblemente han descubierto cosas que son únicamente para el uso de ciertas clases posiblemente privilegiadas, ¿no? Obviamente. En un documento muy interesante, que esto es lo que sería del siglo XIX, ¿de acuerdo? Hay un artículo muy interesante, los alfabetos del mundo. Esto es lo siguiente: en el mundo hay diferentes alfabetos con diferentes letras y el alfabeto puede variar de los 12 a los 202 caracteres. El alfabeto más corto es lo que sería de las Islas Sandwich, que tiene únicamente 12 caracteres, 12 letras. Y la tartariana, el lenguaje tartariano, tiene 202 letras. Para flipar. Esto fue en el siglo, lo que sería principios del siglo XIX, este documento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí realmente? ¿Qué pasa aquí? Esto es en The Times, es lo que sería The Times, ¿de acuerdo? En lo que sería el periódico The Times del siglo XIX. Y bien, pues como podéis ver, el imperio tartariano una vez más queda mencionado, teniendo lo que sería una riqueza gramatical alucinante. Imaginaros, 202 letras, o sea, el alfabeto actual tiene que 26, 28, o sea, tiene muy poco realmente, comparado con lo que sea con el alfabeto tartariano, que tiene 202 letras, para flipar. O sea, esta gente, su lenguaje era tremendo, increíble, ¿no? También mencionar de honor, porque esto es una mención que hay que hacerla, pues importante, que todavía es un tema muy debatido, son las bolsas de las diferentes esculturas. Por ejemplo, lo que sería, aquí tenemos lo que sería en la parte izquierda una escultura maya, en la parte derecha una escultura sumeria. Tienen lo que sería el bolso de los dioses, ¿de
acuerdo? Este bolso se parece muchísimo a lo que sería los bolsas o paquetes que llevan los astronautas para crear aire en su traje para evitar que haya lo que sería un calor extremo en el traje, porque es muy duro y es muy pesado y pesa mucho y hace mucho calor. Esto es para ventilar literalmente el traje del astronauta. Ahora, muy importante aquí mismo, lo siguiente: ¿y si los visitantes de otros mundos venían de unas partes diferentes y tuvieron que atravesar un vacío? Y ese vacío únicamente se puede atravesar con trajes especiales que les darían propiedades de, digamos, protección en cuanto al calor extremo. O esta bolsa hace referencia a otra cosa, posiblemente a una herramienta para modificar el ADN, por ejemplo. Nadie lo sabe, nadie sabe con certeza el motivo por el cual estos interesantes esculturas de diferentes partes del mundo y separados por continentes, ¿de acuerdo? Maya y Sumeria. Es que no hay vinculación ninguna, ¿no? Hasta, por ejemplo, que sería Nueva Zelanda también aparece algo muy similar. ¿Qué pasa? Que realmente esto es muy extraño, esto es muy sospechoso, esto no tiene sentido, al no ser de que algo confirme claramente de que fue una cultura que estaba en toda la Tierra, era la misma cultura y utilizaban métodos de transporte, y esa bolsa era posiblemente una herramienta para darles un tipo de, no sé, condición en su cuerpo para poder pues soportar lo que serían los viajes que hacían entre los diferentes mundos, que lo que sería la Tierra es únicamente uno de muchos mundos interconectados, por ejemplo, ¿no? Los conquistadores del cielo. Esto es muy interesante. Esta historia empezó en 1875, cuando un templo indio antiguo, ¿de acuerdo? Encontraron en el templo, en la lengua antigua, una especie de manuscritos interesantes. Estos manuscritos y documentos, cuando fueron descubiertos y decodificados, describieron una especie de máquinas voladoras. Estos documentos, ojo, son de hace más de 2400 años de antigüedad, y al descifrarlos, los científicos consiguieron simular y poner en, digamos, en gráficos la descripción de estos documentos, y lo que salió es inequivocable: una máquina para volar en el cielo, para conquistar los cielos. Máquinas posiblemente teletransportadoras, voladoras, lo que quieras, básicamente con diferentes antenas que eran únicas, eran increíbles, eran máquinas que simplemente hace 2400 años es imposible visualizarlo, porque en esa cultura no había concepto de este tipo de máquina. Obviamente, ¿no? Como podéis ver, esto es alucinante. Alucinante esta tecnología. Obviamente, la pregunta es la siguiente: ¿quién la creó? O mejor dicho, ¿la utilizaron realmente? ¿O fue únicamente un modelo y ya está? La respuesta, por desgracia, nadie la tiene. Lo que sabemos con certeza es de que alguien creó estos diseños hace más de 2500 años, ¿de acuerdo? Y los dejó para la humanidad. Muy interesante. Y bien, gente, pues nada más, como siempre digo en el canal, nos veremos en los siguientes videoprogramas de DAFMind con más videos, información, descubrimientos, cosas raras, obviamente. Esto es un ejemplo muy pequeño de lo que serían los mass media. Los grandes medios de comunicación nunca hablan. Nunca jamás hablan sobre esto. De vez en cuando en un documental, pero el documental está muy manipulado y te cuentan medias verdades y lo exageran para generar lo que sería esa visión fantástica, cuando en la realidad no es ninguna fantasía. Hay evidencias continuas, constantes, de que realmente en esta tierra, primero, hubo visitantes sobrenaturales, hubo tecnología hace miles de años que es imposible que existiese, ¿de acuerdo? Y únicamente se puede justificar con lo siguiente: la teoría de la evolución es una mentira, porque hace miles de años hubo una civilización muy inteligente, más inteligente que la nuestra, o muy similar a la nuestra, que ya crearon tecnologías que utilizaron, y ahora mismo estamos intentando replicar estas tecnologías o hacer algo similar, ¿de acuerdo? Muy importante. Y bien, pues como siempre digo, nada más, la verdad siempre sale a la luz, y esto es únicamente un ejemplo de lo mismo, de que la verdad siempre, de repente, a veces sale a la luz, porque es que es demasiado grande e importante para quedarse escondida. Y como siempre, nos veremos en los siguientes videos de DAFMind. Hasta pronto.